Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rómulo Rivas es licenciado en teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, actor, director y dramaturgo venezolano, creador, fundador y formador de grupos teatrales tanto en su país de origen como en nuestro país. Cofundador del Teatro Los Compadres, Teatro Perlas Negras, Teatro Estudiantil de La Salle, Gayumba y Las Cuatro Puntas, durante la década en la cual reside en República Dominicana, esto es 1970-1985. Charlista y tallerista nacional e internacional, Rómulo Rivas es también profesor de teatro para el Convenio Cultural entre la Universidad de Chile y la Central Única de Trabajadores de Chile. Profesor de teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Director del Teatro Universitario en esa misma ciudad. En Mérida, forma las siguientes agrupaciones teatrales: Teatro Popular Desacuerdo, Teatro Estable de Mérida, Teatro Rafael Briceño y Casa de Teatro Rafael Briceño, la Compañía Regional de Teatro. Creador y director de la primera agrupación de teatro de sordos de Latinoamérica. Fue profesor de teatro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y celebra 65 años de intensa actividad teatral desarrollada en diversos países de Europa y América. Rómulo Rivas ha sido distinguido por su larga trayectoria con diversos premios y reconocimientos. Fue declarado hijo adoptivo de Santo Domingo, Primada de América. Rómulo Rivas es el invitado de Cita Cultural, Encuentro con la Cultura en Tele Santo Domingo. Y muy bueno que quedó esto de Alexis Guerrero, oye, mira, qué inspirador, ¿verdad? Extraordinario. Sí, extraordinario. Y además la motivación que se dio porque él se iba. ¿Él se iba? Sí, entonces dice, no, yo no lo puedo ayudar. Sí, sí, pero sí. Bueno, sí. ven para que veas un ensayito comenzando los ensayos. Y el tipo se emocionó. No, yo voy a hacerlo. Esto me ha conmovido y me ha inspirado. Él estaba, sí, no, se motivó. Me motivó mucho. Sí, sí, sí. Estaba una cosa muy bella. Y estaba conmovido. Amigos y amigas, un gran honor para Tele Santo Domingo, todo el equipo del canal, recibir a esta gran figura del teatro latinoamericano, venezolano y caribeño, Rómulo Rivas, que acaba de ser declarado Patrimonio Cultural de su nación, Venezuela, su lar nativo.
Aquí en Tele Santo Domingo vamos a conversar ampliamente sobre su trayectoria y la experiencia maravillosa que acabamos de tener en Casa de Teatro, celebrando el 50 aniversario de la institución con El hombre de la rata, de Gilberto Pinto, y la magnífica actuación de Rómulo Rivas, 49 años después de haberla estrenado precisamente en Casa de Teatro, la casa de todos. Bienvenido, Rómulo, a Tele Santo Domingo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por tener la oportunidad de comunicarme después de ese éxito de verdad y de la noche más maravillosa en mi vida teatral. Gracias, Rómulo. Vamos a abordar otros temas ahora, aquí, desde Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, luego de la introducción a esta conversación, como les había anunciado, Rómulo Rivas, un hombre de teatro, un gran artista del teatro latinoamericano, tuvo una trayectoria en nuestro país, en la República Dominicana, en los años 70, que, siempre lo he dicho, ha dejado una huella imborrable en el teatro popular dominicano. Hemos celebrado su legado en Casa de Teatro. 49 años después, como les comentaba, llega El hombre de la rata nueva vez a la casa, ¿no? A donde se estrenó precisamente en los años 70, 74, ¿no, Rómulo? 74. Y bueno, hemos estado compartiendo con amigos de aquella época, con ya consagrados y no tan consagrados, con muchos jóvenes que han celebrado, ¿no?, esta iniciativa de precelebración del 50 aniversario de Casa de Teatro. Bienvenido, Rómulo, a la República Dominicana, a la bella Quisqueya y a los estudios de Tele Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a los estudios y a todos los dominicanos y a todos los que estuvieron acompañándome en esas 5 presentaciones que tuvimos del hombre de la rata en la Casa de Teatro. Así es. Queremos agradecer al Banco de Reservas, claro, por el apoyo que ha dado a este proyecto de cita cultural. Un gran cariño, un gran abrazo y agradecimiento, y que sigan apoyando a los grupos, no solamente de teatro, sino a toda la manifestación artística y cultural, que es el fundamento de un pueblo. Así es. Pero estoy muy agradecido porque eso permitió, y te agradezco a ti como a Danilo, una producción excelente, una producción que yo no había tenido posibilidades de realizar en mi vida. Vivo en Venezuela, las circunstancias son totalmente distintas. Sí, entonces, bueno, lo agradezco de verdad a todos los patrocinadores. Quería entrar en un tema que no has abordado en otras entrevistas que hemos programado, aprovechando tu estadía en la República Dominicana, y es el tema de la creación colectiva, de la que tanto nos hablabas, siendo yo una mozuela en aquellos años. Podemos hacer una reflexión sobre lo que fue ese proceso que tuvo tantas luces, como Santiago García, tu amigo, como Enrique Buenaventura, ¿no? 2 dramaturgos que han sido muy representados en toda Latinoamérica y el Caribe. Esa corriente tuvo también una base social y, digamos, unas condiciones políticas y sociales que dieron al traste con este método, digamos, de trabajo. Sí, yo fui muy amigo tanto de Enrique Buenaventura como de él y como de Patricia Ariza, que creo que hoy ocupa dentro del gobierno nuevo un nivel bastante alto.
Y bueno, y otra serie de personas. Era una época en que yo podía viajar con facilidad de Mérida, Venezuela, a Bogotá. Y sobre todo, pues estábamos al tanto para cuando se realizaban cursos, talleres, que conjuntamente lo llevábamos allá a cabo. Y yo participaba de todo eso. Y sobre todo, pues después, tomando el tintico, nos poníamos a conversar mucho acerca de esto, ¿no? Y creo que fue sumamente interesante en ese momento, porque, claro, como todo tiene una razón política, económica, social. Y era, primero, la idea de la igualdad. Eso por un lado. Segundo, la idea de poder crear cosas entre todos para poder hacer algo que era muy difícil de hacer, aún desde el punto de vista de la producción de una obra. Y eso conllevaba a tomar una actitud diferente. Y era, bueno, que todos se planteaba un tema y sobre ese tema empezaba a conversarse. Y empezábamos a lanzar ideas y sobre todo después donde tienen que resultar las ideas. Porque una cosa está aquí y otra cosa es en el escenario. Ahí es donde se sabe si funciona o no funciona. Entonces se iba seleccionando todo aquello, pero era una contribución de todo. Pero al final se daban cuenta de que siempre tenía que haber alguien que era el que realizaba la escritura final, la dramaturgia total. Entonces eso también fue trayendo poco a poco las consecuencias de decir, bueno, no, pero yo estoy haciendo la dramaturgia. Ustedes están aportando, pero es la dramaturgia. Pero en todo caso fue una etapa muy interesante en América Latina porque aparecieron una cantidad de grupos en diferentes partes de América Latina que utilizaron esa metodología. Nosotros lo Está Boal en Brasil. Sí, cómo no. Que viene de todo ese movimiento, sí, ¿no? Sí. Había también una situación política y ahí quería entrar, las dictaduras. Claro. Las dictaduras produjeron también un movimiento artístico contestatario que produce un gran movimiento dentro de los dramaturgos. Sí, Cuando hablamos de creación colectiva es que también sobre esa base se creó una dramaturgia nueva. Claro, era eso, porque no había un respaldo para ese tipo de teatro desde el punto de vista oficial. Entonces había que enfrentarlo con otras armas, armas creativas, pero mira, en todas partes. Yo estuve en esa época, yo hice un recorrido en esa época por todos los países de Sudamérica, saliendo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Hasta España llegaste. Bueno, claro, España y después todos los otros países, pero digo yo, en el caso nuestro, y en todas partes se veía, por lo menos en Chile, que era una dictadura, la de Pinochet, muy fuerte. Sin embargo, cómo le buscaban y era un trabajo de creación colectiva. Ellos vivían la realidad constantemente y la traspasaban acá. Y nosotros lo hicimos mucho, tal vez de una manera diferente, que fue el llevar ese tipo de trabajo a la calle. Sí. Nosotros trabajábamos en espacios no convencionales, en una gallera, por ejemplo, qué sé yo. Pero nosotros lo llevamos a la calle y con excelentes resultados, ¿no? Y también a lugares pues totalmente contradictorios con lo que podría ser un escenario de teatro. Y lo hacíamos también pensando, porque esa era una época que nosotros teníamos prohibición de entrar en las salas oficiales. Entonces había que buscar por un tema político, ¿no? Por un tema político. Hace 50 años, era todo muy duro. Eso era distinto. La democracia es la democracia, con todas las imperfecciones que pueda tener, pero es democracia. Por lo menos puedes decir, aunque no te escuchen. Sí, así es. Pero el no poder decir, el que te tapen la boca, es una cosa muy mala. Y eso fue una respuesta del teatro latinoamericano, claro, y que se dio también en Cuba, se dio también en México. En todas partes. Entonces, y bueno, yo estuve también en los años antes, un poquito de eso, en Europa, y allá llegaban los grupos de acá, el grupo La Candelaria, entonces eran grupos que tenían una incidencia también en Europa. Fue el grupo como, digamos, como organización de artistas, claro, fue muy importante. Sí, muy importante. La creación de teatros independientes. Sí. Y alrededor de eso, las compañías. Claro.
que no se dan tanto en estos momentos en el teatro latinoamericano. Sí, no tanto, no tanto. No tanto. Yo particularmente... Es decir, que hay una relación inversamente proporcional, o directamente proporcional, perdón, ¿no?, entre la creación de grupos de teatro con un propósito en común, es decir, impulsar un teatro de vanguardia, contestatario, y la agrupación teatral. Ahora hay compañías un poco más abiertas, digamos, de teatro más comercial. Claro, porque en general pues se busca, yo te invito a ti, invito al compañero. Como decimos aquí, un ventú. Ajá. Un ventú. Sí, y entonces hacemos y montamos una obra y luego nos vamos y pero va. No hay una relación de idea profunda ni de un propósito concreto en lo social, ni en lo político, ni en nada. No, mientras que desde ese otro punto de vista, yo siempre he creído en los grupos. A mí me cuesta trabajar con gente que no es de los grupos, porque el trabajar con grupos te establece una relación humana, una relación social, política, de ideas, de todo. Entonces tú creas y un acercamiento espiritual, ¿por qué decirlo? Claro, espiritual, ¿por qué no? Sí, eso es fundamental. Es una de las partes que hemos perdido los seres humanos, la parte espiritual. Y yo creo que lo perdió también el teatro latinoamericano de creación colectiva. Es decir, claro, tuvieron que volver también sobre sus pasos y entender que había un individuo. Sí. Pero fíjate, esa parte espiritual que a veces se entiende o se malentiende con lo religioso, no. La parte espiritual es un elemento sumamente importante en el ser humano y que es muy amplio, que tiene una cabida para todos y que debemos que ejercerla. Pero bueno, son las cosas de los cambios del mundo. Exactamente. Y de la sociedad. Ahora, hubo grandes obras de la dramaturgia latinoamericana premiadas que surgieron de esos procesos creativos de los grupos y de artistas en Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, floreció una dramaturgia importantísima. Ignacio Cabrujas, por ejemplo. Lo recuerdo, Rodolfo Santana, que estuvo aquí en el país incluso en una época, en los años finales de los 70, ¿no? No, mira, en general todo eso fue contribuyendo a otra serie de cosas y apariciones de otros espectáculos. Por lo menos el mismo Cabrujas, como era muy amigo, bueno, es amigo mío también, pero era amigo de Rafael Briceño, y me contaban cómo hacía sus obras, sobre todo las últimas, y tenían mucho que ver con eso. Y mira, escribí esta parte, apréndanse esto para mañana. Y iban trabajando sobre la marcha, ¿no? Y mira, pero que yo creo que ahí sería bueno. Bueno, vamos a introducirlo aquí, yo lo escribo. O sea, de alguna manera los espectáculos tuvieron también esa incidencia. Hubo un dramaturgo, estuve leyendo para hacer esta entrevista, que hablaba de que volvía sobre sus pasos y hacía una reflexión crítica sobre lo que fue la creación colectiva. Y él decía que en ese proceso también olvidamos que había un teatro de autor muy importante y que se le había dado la espalda. En ese sentido, Brecht, el trabajo de Barba, también fue determinante. Sí, influyeron mucho, definitivamente. Esas dos figuras, te la menciono, ¿no? Como referentes. El mismo Grotowski, como ese teatro sagrado, monacal, ¿no? De preparación del cuerpo. Pero fíjate que aún así, yo creo que de alguna forma se introducían Brecht, se introducía Barba y se introducía Grotowski. De alguna manera penetraba por una necesidad. Por ejemplo, la cuestión de espacio, la cuestión de que yo soy un personaje, ahora soy el actor, ahora soy el ser humano. Ahí estaba Brecht metido. Y era un teatro que tenía que ser así porque no teníamos para hacer los cambios de personajes, o no teníamos tanta gente como para hacerlo. Y el tema del distanciamiento que hablaba Brecht, que decía uno de los escritores venezolanos que no lo entendimos muy bien. Sí, no se entendió muy bien. No se entendía muy bien. Y que hoy en día estaban haciendo una mirada hace una década atrás sobre lo que hablaba Brecht del distanciamiento, que era también una manera de crear un espectador nuevo. Sí. Pero fíjate, participativo e inclusivo. Claro, pero
yo siempre tuve una discusión cuando yo estaba empezando. Yo no sé, fue intuitivo. El otro era un profesor, además comunista, muy bien formado, era una de las figuras principales de la escuela, de la Facultad de Arte y de Literatura, y qué sé yo, en Venezuela. Y sin embargo, él me habla por primera vez de Brecht, yo 17 años, empezando. Y yo le decía, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo? Pero como el profesor, ¿cómo eso no es para...? Yo decía, no, porque yo no creo en un teatro sin sentimientos. Yo creo que tiene que tener sentimientos. Bueno, él me lo discutía desde el punto de vista intelectual. Intelectual. Había un poco de filosofía ahí, ¿no? Sí. Entonces, pero nos entendimos porque seguimos siendo amigos y tal. Yo siempre me iba a todas las cosas de los que eran mayores que yo porque aprendía mucho. Pero yo seguí manteniendo eso. Y yo he utilizado, yo digo que yo no me adecuo a una sola línea. Yo he ido tomando y tomando de acuerdo a las necesidades. Claro. Porque yo creo que las necesidades del hombre son las que deben dar respuesta para resolver. Y entonces yo siempre lo entendí, y tal vez lo entendí en Chile. Vi un montaje de una obra de Brecht. Y era muy interesante porque ahí la capté, ¿no? Había el sentimiento y en un momento tiraban el niñito en el piso, el muñeco que representaba, ¡pah! Entonces había una reflexión y una reflexión. Uno se sentía que, entonces podía pensar y sentir. Claro. Yo creo que sería lo interesante. Claro. Ahí estamos hablando de un método de actuación romuliano. No sé si será romuliano, pero yo los reúno todos y pongo la parte mía. Claro. Te digo una cosa, muchas veces me preguntan, ¿dónde aprendiste tú? Porque bueno, yo estuve en Europa 3 años, viendo, buscando, conversando con Julian Beck, con toda una cantidad de gente que estaba en ese momento como del teatro más de avanzada. El Bernard Pop, en todo ese momento. Pero bueno, me dicen, ¿de dónde aprendiste? Yo digo, en República Dominicana. ¿Cómo? Pero si allá no empezaste, entonces sí, pero ya tuve que aprender todo. Claro. Porque todo lo que yo había aprendido en la escuela y lo que había visto, no lo podía hacer aquí. Porque tenía un pedacito de lugar en una escuela de noche que apartábamos esto, y que al lado de eso habían vendedores de puerco asado, el otro vendía el frutero, el otro el que arreglaba zapatos, el otro que era electricista, el otro que era todero. Y toda esa gente pues era amiga de uno. Entonces, la concentración y el espacio, entonces eso tenía que desaparecer. ¿Cómo me las arreglo yo para unos muchachos que nunca han oído ni siquiera hablar de teatro, para hacer, por ejemplo, el grupo Perlas Negras, que para mí fue un importante proceso de momento de partida de la estadía, porque era empezar a tomar un teatro sacado de la propia realidad, con el recorrido, conocimiento de la realidad dominicana toda, y plantarlo ahí para luego llevarlo otra vez a los campos, a cualquier lugar. Entonces, te digo, yo aprendí muchísimo aquí, aprendí a tener mucho más concentración. Y para mí el teatro de calle, yo diría a una escuela, pongan a la gente a hacer teatro de calle. Porque lo que uno aprende en el teatro de calle no lo puede aprender dentro de la escuela. Así es. Es la relación directa con el espectador y con todos los problemas que trae esa presentación, las intervenciones, la señora, país, venga para acá! Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué me ha dicho? Exacto. Bueno, hay tantas cosas que yo hago en ese texto que yo escribí sobre el poder de la oratoria, tengo todas esas vivencias, porque para mí fueron muy importantes. Sí. Yo había un programa que nosotros hacíamos en Mérida con una televisora, un periódico y una radio. Se llamaba algo así como la radio y el pueblo, no recuerdo en este momento exactamente, pero era ir a una comunidad popular, cualquiera que fuera, a un barrio, qué sé yo, a veces a los pueblitos, y ahí hacíamos las presentaciones. Se empezaba a entrevistar a la gente para que dijeran cuál era la problemática que había en el barrio. Fíjate eso. Entonces,
íbamos, precisamente la parte mía era poder atraer Ese al era público. el sociodrama, ¿no? Había sociodrama, psicodrama, Ajá. había de todo ahí. Porque yo tenía que atraer al público con algo que yo hiciera. Sí. Y eso facilitaba para nosotros poder hacer las entrevistas. A su vez, yo me alimentaba de lo que ellos tomaban para hacer, por ejemplo, una obra inventada ahí mismo. Una cosa pequeña. De Construida 10 con la misma gente de la comunidad. con la misma ¿no? gente. No, Yo sí, me acuerdo sí, que sí. el teatro, el asunto de la mujer muy maltratada, muy golpeada por los hombres que se gastan el dinero, o se lo gastaban, no, yo sigo siendo igual por La desgracia. violencia, ¿no? Sí, Que la persiste violencia aún. de cada uno, de claro. esas mujeres. Entonces yo hacía el hombre y ellas volcaban, era psicodrama y sociodrama. Exactamente. Y de pronto me rasguñaban porque el marido llegaba, ya son las, que son las 4 de la madrugada y que usted no trajo nada. Entonces, no, pero es que vamos, sírvame algo, tengo hambre. Pero sí que no dejaste dinero. El tipo, y por fin la tipa se ponía furioso y lo agarraba a cachetada. Claro. Pero me agarraban a mí. Yo salía y llegaba a la casa rasguñado, golpeado. Ese es el espectador activo. Y de la Escuela de Espectadores vamos a hablar luego de esta breve pausa. Ok. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, Rómulo Rivas, en Tele Santo Domingo. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos a los estudios de Tele Santo Domingo. Estamos conversando con Rómulo Rivas, actor, director y dramaturgo venezolano, con una estadía enriquecedora en nuestro país a propósito del montaje del Hombre de la Rata de Gilberto Pinto, a casa llena en Casa de Teatro, en la precelebración del cincuentenario de Casa de Teatro. Rómulo, a mí me sorprende, y te lo digo, y creo que lo hemos conversado fuera de cámara, el entrenamiento, la disciplina que tú has tenido, ¿no?, en todo este proceso. Te he visto, me he conmovido, también he reflexionado sobre mi trabajo como actriz. ¿Pudieras adentrarte en tu proceso creativo? ¿Cuáles son las claves de que se agarra Rómulo Rivas como actor para con 82 años, ¿no? 83. 83. Haber hecho una actuación tan formidable en Casa de Teatro. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Cuál es el misterio? Yo creo que no hay misterio, sino trabajo. De verdad que yo he sido un trabajador. Primero porque cuando yo descubrí que eso era lo que a mí me gustaba, yo dije, pero yo tengo que aprender a hacerlo bien. Y pongo siempre el punto de partida porque mucha gente dice, no, yo no sirvo porque yo soy muy tímido. Pero nadie en la vida me ganaría en timidez a mí cuando yo estaba muchacho y descubro que era el teatro. La lucha que yo tengo que... Y esto tiene que ver con lo espiritual. Yo salía desesperado de ver del comienzo de un ensayo en que yo no podía ni hablar, ni moverme, pero de verdad. Frisado, congelado del miedo. Sí, claro, me metía además en un grupo de mujeres muy buenas, mozas, mayores que yo, y unos hombres también, pues ya que tenían años, eran hombres y mujeres, y yo era un carajito, un muchacho de 16, 17 años. Entonces aquello era un pavor para mí. Y yo salía de allí y me iba, porque mi padre no quería que yo supiera. No, ¿dónde estaba usted? No, yo estaba con unos amigos. Pues yo no le podía decir que estaba en teatro. Cuando él supo que yo estaba metido en teatro, se escandalizó. Eso era en Mérida. En Mérida. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía yo? Y esto es un principio importante. Yo, a veces, a la gente joven que tiene talento, a mí me gusta ayudarla. De cualquier, no solamente de teatro, cualquier.
Y empiezo a hablarles de esto, ¿no? Yo me iba a una avenida que se iban a cumplir los 400 años de Mérida, y bueno, estaban todavía dentro de, apenas había terminado la dictadura de Pérez Jiménez, y estaban haciendo una avenida nueva. Y en medio de aquello, el barrial o lo que fuera, yo me ponía, yo tengo que poder, yo voy a poder, yo lo voy a hacer mejor que hoy, yo lo voy a hacer muy bien. Era un trabajo. Y yo no me daba cuenta en ese momento que estaba utilizando la parte mental, la parte de mi energía interior para lograr algo. Y eso fue un proceso, porque cuando yo hago el primer papel, que en un papelito, Valerio se llamaba, en el Casamiento de la Fuerza de Molière, que era una versión totalmente distinta a la que yo hice después, porque era como, no sé, era más... Que no era el médico a palos. El médico a palos, perdón, sí, es que el casamiento también lo hice yo. Pero entonces... Pero Molière estaba diciéndole mucho al teatro popular de ese entonces, a pesar de que los años, ¿no?, de distancia entre este dramaturgo y Latinoamérica. Ese hombre es para toda la vida. Es universal. Sí, universal, totalmente. Entonces, lo cierto es que el papelito era muy malo. O sea, tal como yo lo veía, yo dije, hasta aquí llegó la cosa, porque no van a dar más. Pero yo seguí yendo, iba a los ensayos, hasta el día, bla, 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 bla. Y yo lo único que hacía era mirar cuál era el personaje que a mí me gustaría hacer. Y empezaba también, oye, me encantaría hacer el papel. Ay, si yo tuviera la oportunidad de hacer el papel. Ese papel yo lo haría así, tal. Y en las discusiones yo no hablaba, porque yo iba a las reuniones y a estudio de personajes. Y Rómulo, ¿qué piensa? Arriba, ¿qué piensa? No, yo no podía hablar. Pero yo oía y me fui formando ahí. Y bueno, ¿tú crees que fue una escucha activa, importante? Sí, muy activa. Es decir, que ya estamos hablando de uno de las claves. Sí. La escucha activa. Escuchar activamente, sí. Y después pensar, reflexionar sobre lo que escuché, ¿no? Y sacar conclusiones. Bueno, para no entrar demasiado largo en eso, yo fui consiguiendo los papeles que yo había querido. Los conseguí. Y eso me abrió el camino. Pero también te abrió el camino la formación académica, que me gustaría que hicieras una reflexión sobre la importancia de la formación académica. No, es muy importante. Bueno, pues mira, eso me permitió que a mí para no contar toda una historia, yo tuve que irme de mi casa para poder hacer teatro. Romper con mi padre, romper esto, y irme, y tuve la suerte, o no sé, tampoco suerte, pero que yo llegué y dije, bueno, yo prefiero aguantar hambre, pero yo quiero estar en un grupo de teatro. Me encuentro con Rafael Briceño, me encuentro con Chocrón, me encuentro con Cabruja, me encuentro con, bueno, la crema innata del teatro venezolano. En actrices, en actores, en todas. Una playa. Yo estaba ahí, llegué, no sé con qué valor, le dije, y yo quiero ayudar en algo, pero estar ahí. Y veía todo, yo oía y estaba... Y fui amigo de todos ellos y ahí empezó. Y luego, pues, ¿por qué? Porque en el proceso de trabajo del teatro universitario de la Universidad de los Andes, yo había recibido algunas clases ya de expresión corporal, de técnica vocal. Era que yo las agarraba y no hacía como los demás, que, yo iba a repetirlas en mi casa y las escribía y todo ese tipo de cosas. Entonces... Había un artista como destinado al oficio, digamos, ¿no? Sí, ya para mí era una pasión. Yo sabía que ya no me iba a detener. Yo dije, si no consigo una beca, porque me la habían ofrecido en Mérida, en la Universidad de los Andes, pero como no me la daban y yo tenía tanta timidez que no me atrevía a decir, mire, ¿qué pasó con mi beca? Porque claro, yo había dejado los primeros papeles, arriba, pero nada. Entonces yo me voy. Y allá también yo digo, bueno, yo voy a estar en Venezuela hasta tal época. Y a todo el mundo le pregunta, ¿tú no me puedes dar una beca para acá? Ah, me presentaba, ¿usted no me puede dar una beca? Yo andaba como un loco detrás de, ¿no me pueden dar una beca? No, mire, yo quiero estudiar teatro. A todo el mundo que conocía. Entonces, por fin sale la beca de Mérida. Y me voy a Chile. Y precisamente cuando me sale la beca, que llega el director del Teatro de los Andes a ver una obra allá en el Teatro Arte de Caracas que se llamaba... Te gradúas en Chile, ¿no? Sí, yo me gradué, licenciatura
¿En dirección teatral? Sí, en teatro en general. En teatro. Una escuela excelente, de verdad, verdad. Una escuela excelente. Y tengo que decirlo porque tú me estás preguntando de eso. No iba el profesor de maquillaje o de expresión corporal. Los muchachos, los compañeros se iban a fumar al patio, a conversar, a echar chistes. Yo me ponía a hacer mi clase de maquillaje, yo me ponía a hacer mi clase de expresión corporal, solito. Y parece que los directores y los profesores de la escuela empezaron a darse cuenta, coño, pero este carajo, ¿qué le pasa? Es un apasionado. Sí, sí, sí. Bueno, y empezó a correrse y los compañeros, coño, los venezolanos sí son, oye, pero qué increíble, sí son trabajadores. No, todos son tan trabajadores. Ahí es que te encuentras con Mercedes Díaz. Sí, claro, en la escuela la reconozco, hay una historia muy bonita, porque nos daban en segundo año chance para trabajar con los actores en el Instituto Internacional de Teatro, que tú, el Instituto de Teatro chileno, ¿no? INTUCH. Y nos daban papelitos, pero era como pasantías, ¿no? Digamos. Pero era un ejercitazo, porque, por ejemplo, se montó Romeo y Julieta, pero en la versión de Neruda. Y tuve la maravilla de estar ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía que cambiarme 8 veces de traje, de esto, de personaje, ir a hacerme el maquillaje y todo para salir en otro personaje. Todo eso me ayudó para después, es que en mi teatro los monólogos son de una sola tirada. Claro, entonces yo lo que hago es, pero aquí tiene que haber personaje, pero aquí viene otro personaje, pero aquí yo puedo crear otro personaje. Eso, fíjate cómo se van entrelazando las cosas. Bueno, mira, fue tanto que yo luchaba además porque yo decía, ¿cómo es posible que el INTUCH no vaya a hacer un trabajo social de proyección? En las comunidades. A las comunidades. Exacto. Nada. Entonces, bueno, está bien, pero ¿y por qué la escuela no forma con la gente que está creándose un grupo, una compañía de teatro? Pero no, es que eso está prohibido, que no pueden trabajar sino hasta el final. Entonces nosotros empezamos a reunirnos y hicimos una obra de teatro, de Molière precisamente, pero yo no estaba metido en eso. No, yo tengo que promoverla, porque ¿qué hacemos si tenemos obra y no la promovemos? Entonces, como yo estaba con un asunto que, una suerte, tampoco es suerte, ya en el segundo año a mí me dan algo que le daban al que había salido de teatro, que era ir a formar grupos con un convenio que había de la Universidad de Chile, un convenio cultural, con la Central Única de Trabajadores de Chile. Me permite ir a los barrios, me permite a los sindicatos, y eso para mí también me marcó mucho en mi visión de lo que yo quería hacer. Entonces ahí habían obreros y obreras. Claro, pero lógico. Y eran grupos de teatro que se formaban con esa gente. Y de gente de los barrios, marginados. Pero muy marginados, en medio de barriales. Tenían con cogoteros, como llaman allá, tenían que acompañarnos a Mercedes y a mí hasta tomar un bus, porque era muy peligroso. Pero era gente sumamente humilde. Había un muchacho, Alfonso Azócar, se llama, que no lo puedo olvidar. Mira, un palillo era más grueso que él. No sé cómo lo dicen ustedes. Sí, el mondadientes, no el palillo. Era más grueso que él. Mira. Pero un apasionado. Y además escribía las obras. ¿Y dónde las escribía? Era tan pobre, en un barrio, pero de lo más humilde. Las obras, las hojas esas que sacaban antes, ahora también, de propaganda, por un lado propaganda y el otro quedaba libre. Los panfletos. Ahí. Sí. Y sin bolígrafo, sino esas letras se iban borrando. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tele Santo Domingo, televisión con sabor